Qué gusto saludarlos aquí, lunes 20 de junio. Esto es En Concreto Contigo. Yo soy Mariel Zúñiga. Acuérdate que siempre tenemos aquí a los expertos que te brindan sus mejores recomendaciones para que tú tomes las mejores decisiones. Y así también nuestra revista, que está ahorita recién salida del horno bimestral, con una perspectiva de género, de cómo las ingenieras construyen en un sector duro. Acuérdate que te presentamos el panorama de los real estates, por supuesto la vivienda y del turismo, además de la construcción e infraestructura, con un cuadro muy interesante de los créditos hipotecarios más importantes, los más destacados con tasa fija y tasa variable. Y bueno, pues también empezamos desde diciembre para que con el pie derecho el 2022 tuviéramos las cápsulas de Spotify. Cada lunes tenemos un capítulo nuevo donde algún experto o algún panel nos presenta el ABC del tema que estamos tratando en 5 minutos. Así que no necesitamos que estés en la carretera para que los escuches durante 40 minutos o una hora. En 5 minutos te da toda esta recomendación. Y bueno, estamos en Twitter Space para el público en general, para que abra su micrófono y pueda opinar, por supuesto, con nosotros en los diferentes temas que abordamos lunes y jueves a las 5 de la tarde. Y de esta manera, pues te comento que ya estamos a unos días justo de tener nuestros diálogos en concreto con FinTech en la Bolsa Mexicana de Valores, un evento organizado por nosotros, por Grupo en Concreto, donde se verán las tendencias inmobiliarias de alianzas estratégicas con las FinTech, para que veas cómo se está moviendo este mercado inmobiliario y cómo las inmobiliarias están haciendo esta mancuerna con las FinTech. Entonces, un interesante panorama, cuatro expositores relevantes, por supuesto el anfitrión, la Bolsa Mexicana de Valores, y ahí está la agenda. Te podemos dar una probadita por redes sociales, pero bueno, las 3 horas intensas estarán allí en el networking, en la sala de consejo de la Bolsa Mexicana de Valores. Y bueno, pues aquí comenzamos justamente ahora, antes de presentar a mi estimado Jorge Margal, que me da mucho gusto que esté aquí. Vámonos rápidamente a un resumen con Lupita Romero. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias, Mariel. Y pues sí, esta semana tenemos mucho de qué hablar. Y vamos a empezar con esto. Creo que lo más importante para esta semana es lo que se espera en cuanto a la agenda financiera. Es el anuncio de política monetaria del Banco de México. Este se dará, como está calendarizado, el 23 de junio, el jueves. Sin embargo, la expectativa ya está a todo lo que da. ¿Por qué? Porque la semana pasada la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, aumentó su tasa de interés 75 puntos porcentuales. Esto no había pasado desde hace muchos años. Y bueno, prendió los focos de alerta para los bancos centrales de varios países que siguen de alguna manera el comportamiento de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Por qué lo hizo? Porque están tratando de evitar un periodo de recesión. La economía no levanta, el dólar está en problemas. Y bueno, esto hace que también traten de proteger el sistema financiero con créditos un poquito más en tasas de crédito un poquito más elevadas. ¿Por qué es tan importante para México? Porque como con otros países pasa, también en México ya se está contemplando, ya se analiza, y así lo dijo la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, ya se analiza también la posibilidad de aumentar 75 puntos base la tasa de interés. Si recordamos, esta tasa en México está, de acuerdo a la política monetaria que se anunció en mayo, en 7%. ¿Qué significa? Sí, significa que los créditos son muy caros en nuestro país, pero también significa que México es muy atractivo para invertir en papel crediticio, en deuda. Entonces, es un estira y afloje sobre esto, y para que, sobre todo, la justificación del Banco de México y por lo que está analizando cuál será el aumento, porque de que va a haber, ya sea 25 puntos bases,
que es lo que menos se espera, 50 puntos bases, que es lo que digamos que los que tradicionalmente piensan en algo estable están esperando, y los que dicen que se va a imitar lo que se hizo en Estados Unidos esperan 75 puntos bases de aumento. Esto es preocupante, pero a la vez es la situación que el Banco de México tiene que estar al pendiente de contener la inflación. Ya veremos qué pasa, el jueves lo sabremos. Esta semana, ya en lo que se refiere a agenda, el martes, mañana, está la presentación del Índice de Ciudades Sostenibles 2021 por parte de Citibanamex. ¿Cuál es el avance que hay en cuanto a ciudades sostenibles, sustentables, ciudades modernas y eficientes? Ya veremos y estaremos informando de cuáles son estas ciudades o qué calificación tienen el resto de las ciudades. También, igual mañana se presenta y llegará a México una empresa inmobiliaria que se llama Quinta Andar. Quinta Andar es una empresa brasileña que viene con un certificado de garantía. Dicen que fueron elegidas como el unicornio latinoamericano en 2019. Entonces ya veremos qué trae y qué es lo que ofrece al mercado mexicano. Igualmente el jueves está el encuentro de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda. Vamos a ver que anuncie su primer encuentro después de la pandemia, su primer encuentro presencial, y ya veremos qué información nos da. Y finalmente el viernes tenemos la publicación por parte del INEGI de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras. Esto es muy interesante porque tenemos que ver cuál es su nivel de producción y sobre todo cuál es la oferta de empleo real que están dando, que con esta reactivación se está consiguiendo. Hasta aquí la agenda de esta semana. Los espero la próxima. Hasta pronto. Gracias, Mariel. Muchísimas gracias, Lupita. Y ahora sí, qué gusto saludar en vivo y en directo a mi estimado Jorge Margain, quien es director general de Ivanhoe Cambridge para México, a quien tuvimos el gusto de conocer hace unas semanitas apenas en el lanzamiento de la primera fase, ¿verdad? De Cuadrante Neuchatel en Polanco, Jorge. Sí, bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias a ti, Mariel, y a tu equipo por la invitación. Y sí, fue un gusto, pues, convivir en ese evento pues, del cual estamos muy orgullosos. Es un Sí. evento en donde se conjuga mucho trabajo de muchos equipos. Está involucrado Mira, está involucrado Heinz, está involucrado, pues, todos los subcontratistas, contratistas, ahí bajo Cambridge. Y bueno, son esos días que hay que realmente festejar, porque son días en donde se resume algunos logros. Y sí, la fase uno resume 2 torres de departamentos, Ujú. son 572 departamentos y una torre de oficinas que son 38,000 metros rentables aproximadamente. Y qué Y oficina, ¿verdad? pues, Para ¿qué te puedo empezar, decir, ¿qué tal el lobby? Mariel? Dejó Sí, impresionados gratamente, ¿no? sí, Además de que son unos estupendos anfitriones. sí, Fue una gran inauguración con esta escultura de Eye of sí. Mexico, ¿no? Pero bueno, el lobby nos hacía sentir, caray, o sea, muy bien, en un ambiente obviamente festivo, pero el decirnos que el lobby así será, que no es el tradicional cuando entras a un edificio de oficinas, ¿no? De pase aquí al registro, formes acá, ya los Exactamente. elevadores. No, o sea, es con ambiente, es un ambiente de hotel, ¿no? Es un lobby activo, ¿no? Es un Exacto. lobby que genera comunidad. Esa es la intención, ¿no?
Y sí que la genera, además hasta entras de buenas, ¿no? Sí, Bien y de buenas, y las oficinas, bueno, el gimnasio para los inquilinos, ¿verdad? Los corporativos, muy exclusivo, todo, entramos hasta el baño, ¿qué te cuento? O sea, súper bien los vestidores y todo, y el tema de las salas de junta, de varios tamaños, pero unas súper salas, además sí, de totalmente muy equipadas. agradables, totalmente equipadas. Sí, realmente de primer mundo, ¿no? Esa es la Este intención, corporativo. Mariel, de hacer, digamos, desarrollamos junto con Heinz y junto con Mira las oficinas del mañana, ¿no? Entonces tenemos el lobby que, como lo comentas correctamente, no, ni siquiera lo diseña un arquitecto de oficinas, lo diseña un arquitecto especialista en hotelería, porque hemos visto esa fusión entre usos. Y lo que queremos de ese lobby es que sea un lugar activo y un lugar donde la gente baje, se toma un café, haga una junta o se baje pues, con su computadora a trabajar un rato. Y esa es la intención. Y luego las otras elementos que mencionas, Ujú. pues, es algo que nos diferencia en el mercado, que es ofrecer amenidades a nuestros inquilinos, que son el centro un pequeño centro de conferencias con diferentes tipologías de centros, de salas de junta totalmente equipadas con tecnología de punta, y luego un gimnasio que la verdad es que en algunos edificios, y no queremos hablar mal de nadie, pero bueno, en algunos edificios luego palomean el gimnasio con un par de corredoras y tres juegos de mancuernillas. Este no, este es un gimnasio totalmente equipado, también con baños totalmente equipados, con la intención de que nuestros usuarios tengan la mejor experiencia posible en nuestro edificio, ¿no? Entonces, esa es la intención, el desarrollar, el entregar al mercado de la Ciudad de México la oficina del mañana. Sí, y además una vista pues bien interesante. Tienes vecinos muy interesantes también atrás, ¿no? Todo lo que es este Carso y también la parte de Antara, Millana. Sumaya, Millana, ajá. No, no es Sumaya. Bueno, sí, en Carso, Sí, el claro, es el museo, Museo pero es Sumaya. Tienes Millana. toda la razón. Todos estos, o sea, muy interesantes, súper céntrico, además la ubicación estratégica, ¿no? Ahí colindando con el circuito, pues gratamente impresionada, como me escuchas, ¿verdad? Sí, De esta gran inversión. Platícanos justamente de cómo se sintieron atraídos, ¿no? Este fondo canadiense, Ivanhoe, sí. Cambridge, para invertir en México, que no es una decisión de ahorita, porque por lo menos debe llevar unos 3 años, ¿no? Desde Sí. la planeación, por lo menos. No, gracias, Mariel, por darme la oportunidad de dar un poquito de la introducción de quién es Ivanhoe Cambridge. Ujú. Nosotros somos el brazo inmobiliario de CDPQ. CDPQ es el Fondo de Pensiones de Quebec. Y bueno, tenemos inversiones a lo largo del mundo, y en México entramos en 2014. La compra de ese terreno Ujú. donde está Neuchâtel la hicimos en 2015. Pero en México, bueno, pues los proyectos a veces tardan, ¿no? En temas de permisología, ir planeando. Pero contestando, digamos, tu pregunta, ¿no? ¿Qué nos llama la atención de México? Pues somos un inversionista a largo plazo y nos gustan mucho los fundamentales del país. La parte demográfica, pues es una población joven, es un país relativamente grande, tiene una economía grande y Ujú. tiene muy buena dinámica también en pues, una evolución de la economía, de ser una economía hace, digámosle, 30 años muy enfocada en commodities, a lo que es hoy, que es una economía enfocada en manufactura de valor agregado y servicios, ¿no? También tenemos el componente turístico. Entonces, es una economía mucho más diversa, compleja, y eso le da una fortaleza de hacer una economía más resiliente, ¿no? Entonces, claramente es un país de los que tenemos identificados como digamos, donde queremos seguir invirtiendo, y vamos a seguir activos, ¿no? Ujú. Y también observan esta parte, me gustaría que me endulzaras y nos endulzaras los oídos a los mexicanos, de si el atractivo es también justo que llegan otras empresas,
¿no? Del mundo, diversas partes del mundo para instalarse aquí, pues por todo lo que ya sabemos, ¿no? La ubicación geográfica estratégica y como tú ahorita mencionaste, toda la diversidad, ¿no? De la economía, de sus vocaciones, ¿no? Que ya tiene México. Este sigue siendo un atractivo porque pues al Totalmente. corporativo van a llegar muchos extranjeros, empresas multinacionales, ¿no? Así es, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos de dinámicas que nos gustan en el sector inmobiliario mexicano, como puede ser la presencia de otros fondos institucionales internacionales con los que nos sentimos muy cómodos de estar invirtiendo. Pues hay veces que competimos, pero bueno, el hecho de estar invirtiendo en México nos da esa tranquilidad de que es un país muy institucional. Y tienes toda la razón. Por ejemplo, uno de nuestros inquilinos en este edificio corporativo Neuchâtel es una empresa que está entrando a México, es una empresa que se dedica al comercio electrónico de Singapur y está entrando de manera muy importante al país. Es un muy buen ejemplo de ese tipo de empresas que están apostando a México de una manera de largo plazo, que tenemos esa visión conjunta. Sí, además, 3 pisos, ¿no? Ocupa. Sí, sí, tomó aproximadamente, digo, aquí sí, dame ahí un poquito de flexibilidad, del número exacto no me lo acuerdo, pero aproximadamente 7,000 metros, y Ajá, junto con un par de inquilinos más, hoy tenemos 20% del edificio ya arrendado. Y exactamente. tenemos una lista de potenciales inquilinos, la verdad es que bastante sólida, y son ese tipo de empresas. Al menos al día de hoy, Ujú. la lista de potenciales inquilinos se enfoca mucho en empresas multinacionales grandes, que para nosotros son muy atractivas. Sí, sí, sí. Eso es interesante, ¿no? Hay que seguir resaltando el interés, pues además de geográfico, por el manejo institucional, como tú lo estás comentando. Y me llama la atención que están apareciendo ahorita, bueno, pues obviamente por la reapertura y la reactivación, diversos proyectos, no solo en la Ciudad de México, sino también en otros estados. Me gustaría saber si también tienen interés, están ustedes invirtiendo en otros lados, qué tipo de Sí, claro. proyectos les Pues sí, interesan. tenemos una inversión en Monterrey. Es una plaza que nos encanta. Monterrey es un motor industrial del país, y los fundamentales que mencioné hace un momento los vemos muy claros y muy fuertes en Monterrey. Es Ujú. una inversión de vivienda en renta, que vivienda en Ah, renta es un ya. segmento realmente nuevo en el país. Esa inversión la hicimos y la tenemos con Gran Ciudad y una Ujú, Afore que está ya también invirtiendo con nosotros. Y, ujú. y bueno, pues es una inversión que ahorita tenemos al 98% de ocupación. Entonces, muy interesante la dinámica de ese Sí. activo. Y luego tenemos una inversión en Querétaro, en la zona de Centro Sur. Ese es con Mira. Y ahí Ujú. también es dentro de un vehículo de inversión donde invertimos o coinvertimos con Afores, con 3 Afores. Y Ajá. ahí el plan es en este proyecto Centro Sur es detonar una comunidad de usos mixtos. Entonces es parecido a Neuchâtel, pero digamos, adaptado a un mercado un poco diferente que es Querétaro. Hoy en ese complejo, digamos, ya hay un Chedraui operando, es una realidad, Ujú. y estamos, yo creo que a finales de este año, por hacer de la inauguración de una Ajá. remodelación de una tienda antigua de Chedraui, un cine y algunas otras tiendas que estaban de subanclas y digamos, de centro comercial junto al Chedraui. Ujú. Y ahí también estamos haciendo algo innovador porque vamos a meter un componente de deporte, digamos, techado, que es una oferta interesante para la comunidad. Y también vamos a tener un inquilino que ofrece experiencias de arte. Ah, mira. Entonces, no, estamos otra vez, ¿no? Viendo las tendencias globales Ujú, en donde la parte de centros comerciales se está orientando a buscar más experiencias dentro de los usuarios que ujú. complementen las tiendas normales minoristas, ¿no?
pero bueno, Sí. esa es la propuesta que estamos haciendo. Sí, Y esto siguiendo, como dices, perdón, Jorge, sí, que te interrumpa, siguiendo las tendencias mundiales y que aquí en México están muy evidentes de que la gente ya no va nada más, por ejemplo, a la tienda, ¿no? Al Chedraui, correcto, centro comercial, a comprar, ¿no? Sino que así ya es, hay todo un tema de diversificación de entretenimiento, de así convivencia, es, por decirlo así, ¿no? Entonces sí, pueden ir a Neuchatel y pues van a ver todo el aro de Eye of Mexico, ¿no? La escultura y pasean por allí, compran el helado y toman un café y toman la copa y, así ajá, es. ¿verdad? Entonces toda esa experiencia también la van a llevar a Querétaro. Así es, ese es un poco la idea de hacer una comunidad de usos mixtos, buscar las sinergias entre los usos y en la parte de comercio, en esto digo muy específico porque vamos muy avanzados, tenemos Uh -huh. más o menos el 70% del área rentable ya firmada con Ah, qué esos bien. inquilinos, entonces, digo, les doy como ese anticipo, ¿no? No, Digamos, como la padrísimo. primicia. Y Sí, gracias. sí, y bueno, de los otros proyectos que mencionas, Uh ya -huh. los demás que traemos en digamos, activos, están en la Ciudad de México. Tenemos, por ejemplo, con Mira, Uh también -huh. control de una esquina muy famosa en la ciudad, que es la esquina de Molière y Mazarik. Ah, claro. Ahí había una gasolinera que ya dejó de operar y Ah, sí. tenemos el control de algunas casas que están adyacentes a la gasolinera y ahí la idea va a Ajá. ser hacer un proyecto de usos mixtos Ándale. de una escala menor que de los otros que les mencioné, pero Uh yo creo que de una visibilidad mucho mayor porque la -huh. esquina es muy particular en el Sí, país y entonces estamos muy orgullosos, muy contentos de hacer algo sí, que sea y lo también una lograron, referencia de ¿eh? mercado. Sí, Un sí, super terreno, una super ubicación con gran sí, tradición la zona, ¿no? Hay sí, gran sí, tradición, mucha visita, mucha gente, muy popular. Qué sí. interesante, y sí, sí conozco perfecto esto. Creo que tiene una oficina consular de España enfrente, me parece, Enfrente, exactamente. ¿verdad? Así es. No, pues es que es muy cotizada, qué Sí. suertudos, eso, pues más que de suerte es por estar buscando, ¿no? ¿Por qué? Estar Sí, buscando ahí, siempre. pues darle crédito a nuestro equipo de Mira, ¿no? Que son Ujú, nuestros socios aquí en México y súper. que, digamos, tuvieron esa gran labor pues de encontrar esa operación y ver maneras creativas de llegar a un acuerdo con el vendedor y bueno, ahí Ujú. estamos ya, eh, digamos, en proceso de desarrollo, tal cual. Ah, entonces estaremos viendo allí el proyecto que será en 2, 3 años. Sí, yo creo que tres, siempre me Ujú. gusta hacer como Tener colchones en el espacio. tiempo, sí, Ujú, uno nunca sabe, ¿no? Puede haber algún retraso, pero todo ujú, va viendo en popa y bueno, ujú. ahorita el paso como más relevante reciente fue el cierre de la operación de la gasolinera, que fue hace unas 3 semanas, si no mal recuerdo. Wow. No, pues estábamos Bien. en la inauguración, ¿no? De Así Neuchâtel, es, ya así estaban es, así cerrando es. negocios por acá. Padrísimo. Oye, bueno, si hablamos de monto de inversiones, ¿no? Del fondo, ¿qué podríamos hablar de un aproximado? Sí, es difícil, ¿no? Porque luego si es capital o si incluye deuda. Entonces, no nos gusta tanto, Mariel, decir montos, pero bueno, yo creo que son varios proyectos porque tenemos los que mencionamos, Ujú, Neuchâtel, donde tenemos más terreno, y podemos hacer más cosas. Tenemos Centro Sur en Querétaro, lo de Mazarik, pero también vale la pena comentar un par de proyectos que tenemos con Gran Ciudad, que es nuestro socio de vivienda en renta, y ujú, tenemos dos proyectos con los que ya estamos arrancando obra. Uno en la colonia Roma Norte, es chico para estándares de lo que de lo que normalmente acostumbran. invierte ahí bajo Cambridge. Son 100 Ujú, unidades, pero bueno, estamos muy contentos con la ubicación. Está justo muy cerca del metro Chapultepec, con muy buen ujú, acceso a la Roma y la Condesa. Y ujú, luego tenemos, digamos, una inversión en el mismo proyecto de Neuchâtel. ujú. Una de las huellas va a ser vivienda en renta, va a ser desarrollado vivienda en renta por Gran Ciudad. Son 330 departamentos y ahí Ajá. también estamos muy contentos porque tenemos ya el proceso de excavación Sí, sí, lo arrancando, ¿no? vimos, ¿verdad?
Ahora Así sí es, que ahí está el ahí hoyo, lo se está haciendo vimos. el hoyo. Ajá, ya no Sí, me lo cuentan, sí lo vi y sí vi que está ya en excavación. Oye, pues la verdad que estratégicos, o sea, toda esta parte, la Roma sigue conservando aquí muchísima tradición, ¿no? Roma sí, Condesa, y además estaba yo notando, y lo hemos comentado aquí, la llegada de muchos extranjeros, ya con sus sí, familias, a radicar en México, en esa sí, zona. es Sí, increíble, ¿no? Vas tienen a algún todo. restaurante o algún bar y es increíble el oír otros idiomas Sí, en la zona sí. de Roma Condesa y yo agregadita en Polanco, ¿no? Que Ah, Polanco claro, históricamente ha claro. sido la zona que atrae a los extranjeros, pero tienes toda la razón, yo creo que en Roma y Condesa hay gente más joven y les llamamos los nómadas digitales, que es un Sí, término que yo creo que toda tu sí, audiencia ha oído o ha leído sí. reportes de este tipo de personajes, ¿no? Es un mercado, ¿no? Y existen y están y los vemos, no solo en la Ciudad de México, yo creo que yo los he visto al menos también en destinos turísticos mexicanos, Claro, en donde ves o sea, a la persona con su laptop y sus audífonos y pueden trabajar de donde sea, ¿no? A la hora que sea. exactamente, sí. Sí, sí, mucha gente joven, pero te digo, llama la atención que pues, ya están establecidos, ya los ves que no nada más vienen de turismo, ¿no? Unos días, sino que realmente están instalados. Interesante el look, ¿no? Que le dan esas colonias tradicionales con esta nueva población, como tú lo comentas. Pues muy estratégico todo lo que están haciendo. Por ahí Roberto Pulido de Mira nos invitó a Querétaro, así que Sí, nos cumplan. por Vamos favor, ahí. vayan. Dices que a Sí. finales de año, ¿no? Pues el centro, digamos, sí, el centro comercial sí, pensamos abrirlo el cuarto trimestre, Ajá. este, y vale la pena. La verdad es que es una zona de Querétaro estratégica, es la zona más vertical, ¿no? Donde se concentra la verticalización de la ciudad. Digo, no, no solo ahí, pero es donde más vertical hay. Y nos Ujú, gusta mucho Querétaro por los fundamentales de manufactura de valor agregado. Es una ujú, fuente de crecimiento y de empleos, y sobre todo en el área automotriz y aeroespacial. Pero nos sí, gusta mucho Querétaro, que es el centro del Bajío, así lo percibimos, y en ujú, donde también hay una economía de servicios terciaria. Entonces, ujú, eso hace que la economía de Querétaro esté bien diversificada sí, y como seguimos pensando que va a haber crecimiento en esos sectores por la competitividad de México, ujú, por temas de Estados Unidos y China, ¿no? ujú, ujú, Todo la parte de las cadenas de suministro a nivel global, en donde se ven afectadas por COVID, donde ahora hay un consenso de hacer cadenas de suministro más regionales, ujú. sí pensamos que Querétaro va a ser un ganador y por eso estamos muy contentos con ese proyecto. Ya lo Entonces sí, creo, sí. avísenme cuándo vas y yo me sumo al Sí, plan. no, por favor, yo en cuanto me digan ya está, venlo a ver, ahí vamos a estar. Y hasta nos gustaría, tuvimos la idea con Roberto, hacer una transmisión desde allá. Estaría Sería padrísimo. muy buena idea, la verdad, transmitir desde allá. Y me llama mucho la atención también el concepto que están manejando de vivienda para renta. Fíjate Sí, que no se hacía mucho, en el país no se hacía mucho, y ahora ya hasta las fibras le están entrando, ¿eh? así es. ¿Verdad? O sea, es un nicho interesante. Más o menos de qué segmento estamos hablando, de vivienda residencial plus, Si es departamentos. Residencial Ajá, Plus, yo sí. creo que ahí es donde vamos a entrar y yo creo que Ujú, también ahí es donde están nuestros competidores y yo creo que va a ser un proceso natural de permear hacia otros segmentos, pero ujú, yo creo que la primera etapa va a ser en Residencial Plus. exacto. Sí, Sí, así hay un par de edificios de los pocos que se están reconvirtiendo, es que la autoridad aquí en la Ciudad de México dijo, pues reconviertan, tienen muchos metros cuadrados sí, de oficinas, y de los pocos que se han reconvertido son de este segmento. Un edificio que era de un banco frente al Ángel, claro. y se reconvirtió y bueno, son departamentos residencial plus, Sí, sí, una sí. ubicación privilegiada, ¿no? Pero bueno, por ahí va la tendencia
Y entonces Gran Ciudad es la inmobiliaria. Es nuestro socio. Nosotros, el modelo de negocio de Ivanhoe Cambridge es que siempre operamos a través de socios. Ujú, Y pueden ser empresas locales, podría ser una empresa mexicana, o podrían ser empresas globales que tienen presencia en México, como Heinz es un ejemplo, ¿no? ujú, Pero siempre tenemos ese esquema en donde tenemos estas sociedades. Y ujú. Gran Ciudad es una empresa especializada en el desarrollo y la operación de vivienda en renta. Pues mira, tienen al experto, ¿no? Sí, O sea así que es. va a funcionar muy bien. Yo finalmente agradeciendo de verdad tu gran disposición siempre, Jorge, ahora sí que gran apertura a platicarnos desde que te conocimos ahí, ahora sí que desde que te conocimos en el lobby No, de hombre, Quadrante, gracias a ti, Mariel. muchísimas Todo lo gracias. contrario. Yo nada más quiero preguntarte, pues, ¿cómo sientes el ambiente ya de reactivación económica en todos los sentidos? Ya se ve la movilidad, ya la gente estamos afuera, nosotros Sí, ya vamos a los eventos presenciales, con ustedes fuimos, tuvimos el gran privilegio de estar allí físicamente, no es lo mismo, ¿verdad? Por internet estar viendo que estar allí viviéndolo, por eso podemos platicar del gran ambiente de ese lobby y claro, de la gran calidad que tiene sus desarrollos, ¿no? Pero ¿cómo claro. sienten ustedes actualmente el ambiente para sus inversiones, para sus desarrollos? ¿Cómo lo viven? Sí. Pues mira, yo diría que la manera de contestarlo es que hay muchos Méxicos, ¿no? Es negativo, o no, yo creo que no le hacemos justicia al país si vemos promedios, ¿no? Hay que ver, hay que diferenciar. Entonces yo creo que hay segmentos o sectores de la economía y también geografías que se comportan diferentes unas a otras. Entonces pondré el ejemplo de industrial, ¿no? Y logística. Es un segmento muy sano, ¿no? Que fue hasta fortalecido por el COVID, porque con el COVID la gente adoptó más el tema de comercio electrónico y también a través del COVID se generó esta dinámica de las cadenas de suministro que benefician a México por su ubicación y por su competitividad en manufactura. Entonces, hay sectores que se fortalecen, ¿no? Después de lo que pasa en los últimos par de años, que fue algo sin precedentes, y ahí pues, se benefician algunos sectores económicos y algunas geografías, ¿no? Que son básicamente ciudades de Puebla hacia el norte, ¿no? Para resumir, ¿no? Pues el Puebla, el Bajío, Monterrey, la frontera, Guadalajara, ¿no? Tuvo gran dinámica. Y luego podría poner algún ejemplo para ser bien transparente con tu audiencia Ujú, de algunos sectores como retadores o retados, ¿no? Que podría ser la oficina, por ejemplo, ¿no? En la Ciudad de México, la oficina desde hace muchos años habría alguna sobreoferta, ¿no? Hubo un ciclo económico, llamémosle 2014 a 2017, en donde pues, muchos edificios de oficinas se desarrollaron porque había el capital y no necesariamente porque estaba la demanda. Y al ujú, capital me refiero porque pues, en esos años entró las secades, entraron las fibras, y había mucha liquidez en el sector. Y bueno, después de ese momento hay alguna incertidumbre política, económica, vamos, hay un crecimiento económico más bajo y luego COVID pues, viene a impactar como negativamente con un factor adicional, ¿no? ujú, Entonces, ahí nosotros tenemos este edificio, por ejemplo, y ¿qué es nuestra perspectiva? Nuestra perspectiva es que estamos desarrollando al más alto estándar, ¿no? Estamos ujú. haciendo LEED Oro, WELL, que es uno de los pocos edificios en México que son certificados WELL. eh, y entonces, digamos, queremos, así que, de manera de nuestro actuar como inversionista es pues, presentar un producto mejorado, ¿no? Una experiencia que sea la mejor para nuestros potenciales inquilinos y a los usuarios, pero no deja de ser un sector retador, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde hay que, vale la pena ver, hacer diferencias, ¿no? De sectores, de la economía, de geografías, y es difícil, digamos, tener una respuesta como de blanco o negro, ¿no? Entonces, espero que eso haya respondido la pregunta, María. Sí,
Sí, sí, sí, o sea, al final de cuentas creo que es muy realista, ¿no? Y de ver de una manera más completa a esos diversos Méxicos según los segmentos, según tal, y los retos. Yo Sí, creo que están ustedes listos para los retos que se presentan en todo el mundo, ¿no? Como consecuencia de la pandemia y pues si le pones más ingredientes, ¿no? Bueno, pues crecen los retos, pero también es cierto que hay mercado, así es. y pienso que Es, eso es, ¿no? Lo bueno pues de es todo. así que para lo que nos despertamos en las mañanas, ¿no? Ujú. Ese reto de ser creativos, de buscar innovación y de buscar esas oportunidades, ¿no? Y yo todos los días pues, quiero asegurarle a Bajo Cambridge que la decisión correcta de ellos de tener no solo a mí, sino también a mi equipo aquí en México, pues le reditúa, ¿no? Y es la decisión correcta de tener las oficinas y la presencia para que nosotros podamos identificar esas oportunidades correctas, ¿no? Claro, claro, Y y ese es seguir. ahí es donde hay que buscar pues, el esfuerzo y el talento, ¿no? Ahí es donde tenemos que Ujú. enfocarnos para buscar esas oportunidades. Pero claro que las hay. Como Sí, digo, en la entrevista espero que pude haber dado esa sensación de actividad, ¿no? Porque realmente claro, estamos invirtiendo en México. claro, claro, que nos transmites todo ese entusiasmo y con los proyectos que están haciendo, pues todo el interés, ¿no? Y el atractivo que hay aquí, y eso es muy buena noticia para nosotros porque nos da gusto ver la actividad, ¿no? Después de casi 2 años y medio, que no sabíamos cómo íbamos a despertar, ¿no? Pero la reactivación está muy firme y muy atractiva y qué interesante que estén aquí emprendiendo esos proyectos a los que les vamos a dar seguimiento. Si nos lo Claro, permite, vamos a estar muy pendientes de la evolución, echándoles porras, por supuesto, de que salgan adelante, de que se edifiquen y demás. Y bueno, mostrando cómo va la evolución también de absorción en el mercado, que le apostamos a que ese mercado, ¿no? Ahí está y por supuesto va a querer llegar a sus corporativos, llegar a esta vivienda en renta, llegar a usos mixtos, ¿no? A así disfrutar es. de todos los proyectos que están haciendo. Pues le damos seguimiento, Jorge, una vez más, muchísimas gracias por Gracias a tu buena ustedes, a ti y a tu disposición. auditorio. Muchas gracias. Un gran abrazo. Nos vemos en Querétaro. Gracias. Gracias. Fue Jorge Malgán, que es director general de Ivanhoe Cambridge para México, y pues ya vieron, ya se dieron un quemón, ¿no? De cuáles son los proyectos que tienen aquí en México. Así que a aplaudir y a incentivar más la inversión y este atractivo que puede tener nuestro país. Muchísimas gracias. Continuamos aquí. Rápidamente el comentario de Hugo Loya. Sí, Mariel, pues fíjate que pues tenemos ahí ya la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos donde se incrementó en 75 puntos base, es decir, 0.75 puntos porcentuales, la tasa de interés de referencia de los fondos federales, justamente. La decisión fue muy importante, Mariel, y todavía se está dando el seguimiento de qué va a pasar en Estados Unidos. La decisión fue muy importante porque se esperaba que la Reserva Federal el Comité de la Reserva Federal tomara pues este tipo de acciones para tratar de frenar lo más posible la inflación. Sin embargo, pues también dejó claro el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que dejó claro que no va a ser suficiente este incremento en las tasas de interés y que es muy probable que se vuelva a repetir justamente otro incremento de la misma magnitud en la próxima reunión de la Reserva Federal, del Comité Abierto de la Reserva Federal. Algunos especialistas consideran que la tasa de interés de referencia terminará este año por arriba en 3%, quizá ligeramente arriba, según la velocidad con que incrementen las tasas de interés ahí en Estados Unidos, para tratar de frenar lo que ha sido la inflación más alta en varias décadas en ese país y que está afectando desde luego pues a la economía estadounidense. Ahora, también los analistas dicen que hay que tener cuidado porque este incremento tan rápido o la velocidad en que hagan los incrementos la Reserva Federal en la tasa de interés podría llevar también a un escenario de recesivo en la economía estadounidense, porque hay que recordar que la tasa de interés pues impacta a la decisión tanto de inversión como de pues también los créditos
y también a la decisión de qué pasa con la deuda que ya tienes. Bueno, no es la decisión, sino más bien afecta la deuda que ya se tiene. Así es que para las familias, pues puede ser pues una no muy buena noticia, porque la deuda también se incrementa en algunos casos que no tengan, pues que tengan pues este ritmo de tasa variable, pues se le incrementa. Para México viene el coletazo. ¿Cuál es el coletazo? Pues el Banco de México también está analizando si el incremento que realizará en la tasa de interés en su próxima reunión, pues será también de la misma magnitud que la hizo la Reserva Federal. Hay que recordar que México también ha venido casi al mismo ritmo en incrementos en las tasas de interés por parte del Banco de México, la Junta de Gobierno del Banco de México, aumentando la tasa también para tratar de frenar la inflación. Sabemos que la inflación, al menos en lo que resta del año, todavía seguirán algunas presiones porque en productos, sobre todo en los alimentos, porque las condiciones internacionales pues no han mejorado. Y estamos hablando pues de todavía el impacto en la guerra entre Rusia y Ucrania, y también el costo elevado de algunos energéticos, que también viene derivado de la guerra entre Rusia y Ucrania. Así es que pues el escenario internacional todavía se ve poco positivo. El riesgo para México, desde luego, es un incremento en el costo financiero de su deuda externa por este aumento en las tasas de interés, pero también pues el riesgo de que si Estados Unidos entra en un efecto recesivo en su economía, el impacto para México pues va a ser muy fuerte, sobre todo que aún no entramos en una senda de recuperación económica, ni siquiera hemos alcanzado pues niveles prepandemia en materia económica. Así las cosas, Mariel, pues un escenario todavía complejo. Sin embargo, pues vamos a ver qué van a hacer las autoridades tanto en Estados Unidos como aquí en México. Y con esta nos despedimos. Mañana nos vemos aquí en Concreto Contigo. Y tenemos a Marisol Becerra, directora técnica de la consultoría de TIMSA México, que nos va a dar el pulso justamente de la vivienda. Por supuesto que tiene de todo el sector inmobiliario. Vamos a preguntarle qué destinos ve más interesantes, más movidos y también los más rezagados. Marisol es socia también de Mujeres Líderes por la Vivienda. Mañana continuamos aquí en Concreto Contigo. Muchas gracias a todos los que nos facilitan su información y la gran disposición, por ejemplo, de nuestro invitado de hoy, Jorge Margain de Ivanhoe, Cambridge. Pásenla muy bien, buen provecho.